A la viuda, la familia le dejó únicamente un viejo autobús que nadie quería. Pero cuando intentó ponerlo en marcha, esto fue lo que ocurrió. Cuando su madre murió, los hermanos se repartieron las mejores casas de la familia. Para la viuda pobre, solo dejaron un autobús viejo y oxidado que llevaba años abandonado. Todos rieron, todos se burlaron. Nadie imaginaba que ese pedazo de chatarra escondía un secreto que cambiaría todo para siempre. Expulsada, humillada y sin un lugar donde vivir con sus 2 hijos, la viuda no tenía más opción que subir a ese autobús y aceptar su destino. Pero justo antes de morir, su madre le había susurrado algo extraño. Sube al autobús, enciéndelo, confía en mí. ¿Por qué una madre dejaría esas palabras? ¿Qué escondía realmente ese autobús que nadie quería? ¿Y por qué los hermanos que se burlaron de ella pronto estarían de rodillas pidiendo lo que nunca creyeron necesitar? Esta es la historia de una herencia que nadie entendió, de una llave que no abría lo que todos pensaban, y de una justicia tan perfecta que solo una madre podía haberla planeado. Porque a veces lo que parece basura es el principio de todo. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este roteiro te atrapó, si quieres saber qué diablos escondía realmente ese autobús que nadie quería, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dame me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias de justicia, de herencias secretas y de madres que planean su venganza desde más allá. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia, haciendo lo que amo. Contar historias que te hacen creer en la vida nuevamente. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias de Gabriela, de sus hermanos traicioneros, y de cómo una madre dejó la lección más importante de sus vidas en una llave oxidada. ¿Eres de México, Colombia, España, Brasil? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias de redención y justicia poética o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Gabriela y la verdad sobre lo que su madre realmente planeó para sus hermanos. La tarde caía sobre Guanajuato con ese color naranja que anuncia tormenta cuando Gabriela vio los 3 autos estacionados frente a la casa de su madre. Reconoció cada vehículo, el de Fernando, el de Carmen, el de Miguel, sus hermanos, todos juntos, y nadie le había avisado. Desde el portón de madera alcanzó a escuchar voces en la sala. No eran voces de despedida ni de consuelo, eran voces duras, calculadoras, impacientes. Gabriela se detuvo con la bolsa de mandado, colgando de su brazo sin atreverse a tocar. Su madre llevaba semanas postrada, cada día más débil, cada palabra más difícil, pero aquellas voces no hablaban de ella como si fuera una mujer muriendo. Hablaban de ella como si fuera un problema que resolver. «Mamá ya no puede seguir así», dijo Carmen desde adentro con ese tono que siempre usaba para parecer razonable. «Hay que ser prácticos. Hay que arreglar esto ahora antes de que sea tarde». Gabriela sintió que el aire se le atascaba en la garganta. ¿Arreglé qué? ¿De qué hablaban? «Las casas están a nombre de ella», respondió Fernando, el mayor con esa voz gruesa que usaba cuando tomaba decisiones sin consultar a nadie. «Si no firmamos algo antes, esto se va a enredar con abogados, con trámites. Ya saben cómo es». «Exacto», añadió Miguel, el más joven de los 3, pero igual de frío. «Hay que hacerlo legal. Que firme el testamento». Gabriela apretó la bolsa con fuerza. Querían repartirse los bienes, ya sin esperar, sin despedirse siquiera y lo peor, sin incluirla. Dio un paso atrás, sintiendo que el suelo de tierra bajo sus sandalias se volvía inestable. No podía entrar ahí, no así, no cuando la estaban tratando como si no existiera. Bajó la mirada, caminó despacio hacia la calle y se sentó en la banqueta de enfrente bajo la sombra escasa de un mezquite. Sus 2 hijos, Ricardo y Sofía,
Jugaban con piedritas más adelante, ajenos a todo. Gabriela los observó y sintió que el pecho se le apretaba. Desde que había perdido a su esposo en aquel accidente en la mina, 2 años atrás, su vida había sido solo trabajo, cansancio y consuelo en los ojos de sus hijos y en los ojos de su madre. Porque su madre sí la veía, su madre sí la abrazaba. Su madre nunca le había cerrado la puerta, pero adentro, en ese momento, su madre estaba rodeada de quienes solo veían números, propiedades, oportunidades. El notario llegó poco después. Un hombre bajito con maletín y corbata oscura que entró con prisa y salió igual. Media hora después, los hermanos salieron también. Fernando encendió un cigarro en el pórtico. Carmen revisó su celular con gesto satisfecho. Miguel cerró la puerta con llave, como si ya fuera dueño del lugar. Gabriela no se movió de la banqueta. Carmen fue la primera en verla. Se acercó con pasos lentos, los tacones resonando contra el pavimento agrietado. «¿Qué haces ahí, Gabriela?» «Vine a ver a mamá», respondió sin levantar la vista. Como siempre, Carmen soltó una risa corta, sin humor. «Ah, bueno, pues ya no hace falta. Ya arreglamos todo». Gabriela alzó la cabeza. «¿Arreglaron qué?» Fernando se acercó también echando humo por la boca. «El testamento. Mamá firmó. Todo legal, todo en orden». El mundo se detuvo. «El testamento», repitió Gabriela con un hilo de voz. Sin avisarme, Miguel se encogió de hombros. «No era necesario, ya está hecho». «Además», dijo Carmen con esa sonrisa que siempre le helaba la sangre, «tú también sales en él, no te preocupes». Gabriela se puso de pie despacio. «¿Qué quieres decir?» Fernando le extendió un sobre amarillo. «Toma tu copia». Con manos temblorosas, Gabriela lo abrió. Sus ojos recorrieron las líneas del documento notarial. Casa principal para Fernando, casa del centro para Carmen, terreno con vivienda para Miguel y para ella, para Leonor, Gabriela Morales, viuda de Campos, el autobús Chevrolet modelo 1978, ubicado en el terreno trasero de la propiedad familiar. El papel casi se le cayó de las manos. «Un autobús», susurró. «Me dejó un autobús viejo». Verónica rió con ganas. «Bueno, es lo que hay. Algo tenías que llevarte». «Ese autobús lleva años ahí», dijo Miguel. «Ni siquiera funciona, pero es tuyo. Felicidades». Fernando aplastó el cigarro con la bota. «Además, tampoco es que hayas ayudado mucho, ¿no? Nosotros pusimos dinero. Tú solo venías a hacerle compañía». Las palabras cayeron como piedras. Gabriela sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era la pobreza, no era la injusticia, era la frialdad, la burla, el desprecio. Sin decir nada, dejó caer el sobre al suelo. Tomó a sus hijos de las manos y caminó hacia la casa. Necesitaba ver hasta a su madre. Necesitaba oír de su boca que aquello no era verdad. Entró sin tocar. El cuarto olía a medicina y a velas apagadas. Su madre estaba recostada, con los ojos cerrados, la respiración lenta. Gabriela se arrodilló junto a la cama y apretó esa mano fría y delgada. «Mamá», susurró con la voz rota. «¿Por qué?» La anciana abrió los ojos despacio, y en ellos, por primera vez en semanas, había algo más que debilidad, había decisión. «Gabriela», dijo con voz ronca, pero firme, «nunca, nunca me abandonaste, pero me dejaste un autobús, mamá, un autobús que no sirve». La madre apretó su mano con más fuerza de la que parecía posible. «Sube al autobús. Enciéndelo». Gabriela frunció el ceño. «¿Qué?» «Confía en mí», repitió la anciana con los ojos brillantes. «Sube, enciéndelo y verás». Y entonces cerró los ojos exhausta, dejando a Gabriela con un vacío enorme en el pecho y una orden que no entendía. 3 días después, su madre murió. El funeral fue breve, frío, protocolar. Los hermanos lloraron frente a todos, pero en cuanto terminó el entierro, cada uno subió a su auto y se fue a tramitar sus escrituras. Gabriela se quedó sola en el cementerio con sus 2 hijos tomados de su falda, mirando la tierra recién removida. Y cuando llegó la hora de repartir los bienes oficialmente, el notario llamó a cada heredero por separado. Fernando recibió las llaves de la casa principal, Carmen las de la casa del centro, Miguel
las del terreno con vivienda, y a Gabriela le entregaron una llave oxidada atada con un cordel viejo y un papel que decía Autobús Chevrolet, ubicado en lote baldío, junto al canal del Tunal, Guanajuato. Cuando salió de la notaría, sus hermanos ya estaban afuera esperándola, pero no para consolarla, sino para reírse. ¿Ya tienes dónde vas a vivir?, preguntó Carmen con falsa preocupación. Porque la casa donde rentabas, bueno, ya sabes, sin dinero no hay renta. Tranquila, dijo Fernando con sorna. Tienes el autobús, es grande. Caben hasta 4 personas. Esteban se dobló de risa. ¿Ya pensaste en cómo vas a conseguir agua o luz? Gabriela no respondió. Apretó la llave oxidada en su mano hasta que le dolió la palma, y con sus hijos siguiéndola en silencio, caminó hacia el lote baldío. El autobús estaba exactamente donde el documento decía. Un cascarón amarillo con franjas naranjas, las llantas desinfladas, los vidrios cubiertos de polvo, el metal carcomido por el sol y la lluvia de décadas. Parecía un animal muerto, olvidado en medio de la maleza. Detrás de ella sus hermanos llegaron también con los brazos cruzados disfrutando del espectáculo. Gabriela subió los escalones. La puerta asomó adentro. El olor a humedad y óxido era asfixiante. Los asientos estaban rotos, el volante cubierto de polvo, pero en el tablero, justo en el encendido, había una llave, la misma llave que llevaba en la mano. Con el corazón latiéndole en los oídos, Gabriela se sentó en el asiento del conductor. Sus hijos subieron despacio, mirando todo con ojos grandes. Afuera las risas continuaban. Gabriela insertó la llave en el encendido. La giró. Nada. Silencio absoluto. Las risas afuera se volvieron carcajadas. Pero entonces Gabriela bajó la mirada y vio algo que no había notado antes. El llavero no era un llavero cualquiera. Era una placa de metal grabada a mano con letras pequeñas pero claras. Y lo que decía en esa placa hizo que el aire se le atascara en los pulmones. La placa decía: «Esta llave no abre el autobús, abre tu verdadera herencia. Rancho San Vicente, kilómetro 42. Carretera a nombre de Dios. Pregunta por don Seferino». Gabriela leyó las palabras 1, 2, 3 veces. Su respiración se aceleró. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apretar el volante para no soltar la llave. «Mamá», susurró hacia la nada con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué hiciste?». Afuera, las risas habían cesado. Fernando golpeó la puerta del autobús con el puño. «¿Ya te diste por vencida? ¿O vas a vivir ahí adentro con tus hijos?». Gabriela no respondió. Bajó del autobús con la llave apretada contra su pecho, los ojos rojos pero secos. Ricardo y Sofía la siguieron en silencio, confundidos por todo lo que estaba pasando. «¿Qué pasa, Gabriela?», preguntó Carmen, notando algo distinto en su mirada. «¿Te rendiste tan rápido?». Gabriela caminó directo hacia ella, pasó de largo sin mirarla y siguió caminando por la calle de tierra. Sus hermanos se quedaron observándola desconcertados. «¿A dónde vas?», gritó Miguel. Ella no volteó. Caminó hasta la parada de autobuses en la avenida principal. No tenía dinero para taxi, apenas tenía para 3 pasajes, pero tenía una dirección y tenía una llave que no sabía que abriría. El autobús hacia Nombre de Dios salió 1 hora después. Gabriela subió con sus hijos, se sentó junto a la ventana y observó cómo Guanajuato se iba haciendo más pequeño detrás de ellas. El paisaje cambió de ciudad a campo abierto, de asfalto a terracería, de casas a cerros cubiertos de mezquites y nopales. Ricardo, de 8 años, rompió el silencio. «Mamá, ¿a dónde vamos?». «A ver algo que dejó tu abuela», respondió Gabriela con la voz todavía quebrada. «No sé qué es, pero vamos a averiguarlo». Sofía, de 6, recargó la cabeza en el hombro de su madre. «Es algo bueno». Gabriela no supo qué responder. Solo apretó la llave en su mano y cerró los ojos. El autobús los dejó en el kilómetro 42. No había más que un camino de terracería que se perdía entre los cerros. Un letrero desgastado que decía San Vicente. 5 kilómetros y el viento seco que levantaba polvo del suelo. Gabriela miró a sus hijos. Miró el camino y empezó a caminar. El sol pegaba fuerte. Ricardo cargaba a Sofía en la espalda cuando la niña ya no pudo más. Gabriela llevaba en la mano la llave y en el corazón una mezcla de miedo y esperanza que no sabía cómo nombrar.
Tardaron casi 2 horas en llegar, y cuando por fin vieron el rancho, Gabriela se detuvo en seco. No era un rancho abandonado, no era una ruina, no era una burla más de la vida. Era una extensión enorme de tierra con corrales de madera recién pintada, establos techados, una casa grande de adobe con teja roja, árboles frutales en hileras ordenadas y a lo lejos, decenas de cabezas de ganado pastando bajo el sol. «Mamá», susurró Ricardo sin poder creer lo que veía. «Esto es...». Un hombre salió de uno de los establos. Era alto, de piel curtida por el sol, con sombrero de palma y botas de trabajo. Tendría unos 60 años, pero caminaba firme con autoridad. Al ver a Gabriela se detuvo, la observó un momento largo y luego despacio se quitó el sombrero. «¿Usted es Gabriela Morales?», preguntó con voz grave. Gabriela asintió sin poder hablar. El hombre se acercó, extendió la mano y dijo con respeto: «Don Seferino Ávila, capataz del rancho. Su mamá me dijo que vendría y me dijo que le entregara esto». Del bolsillo de su camisa sacó un sobre cerrado con la tinta roja. Gabriela lo tomó con manos temblorosas, rompió el sello y sacó una carta escrita a mano con la letra temblorosa, pero reconocible de su madre. «Hija mía, este rancho es tuyo. Siempre fue tuyo. Lo compré hace 30 años con el dinero que me dejó tu padre. Nunca se lo dije a tus hermanos porque supe desde siempre quiénes eran. Tú fuiste la única que me honró, la única que me cuidó sin esperar nada a cambio, la única que merece esto. Los papeles están con don Seferino. Todo está a tu nombre. Vive bien, vive con dignidad. Y nunca olvides que el amor verdadero siempre tiene recompensa. Tu madre que te amó hasta el último aliento». Gabriela leyó la carta 3 veces antes de que las lágrimas la dejaran ciega. Se dejó caer de rodillas en la tierra con el papel apretado contra el pecho, sollozando como no había llorado desde que enterró a su esposo. Ricardo y Sofía se arrodillaron junto a ella, abrazándola sin entender todo, pero sintiendo que algo enorme acababa de cambiar. Don Seferino esperó en silencio con el sombrero en la mano dándole tiempo. Cuando Gabriela por fin pudo hablar, levantó la mirada hacia él y preguntó con voz rota: ¿Esto es mío?» «Todo, señora. Las 120 hectáreas, los 350 novillos, los 12 caballos, la casa, los establos, las cosechas de maíz y frijol, los 5 empleados que trabajan aquí, todo. Su mamá pagó todo antes de morir. Los documentos ya están registrados a su nombre en la notaría de nombre de Dios». Gabriela no podía procesar las palabras. 120 hectáreas, 350 novillos, una casa, empleados. ¿Por qué nunca dijo nada? Susurró: «¿Por qué dejó que me humillaran?». Don Seferino se puso en cuclillas frente a ella con esa sabiduría que solo dan los años, porque su mamá quería que ellos mostraran quiénes eran. «Y usted también». Ella me dijo: «Seferino, cuando mi hija llegue aquí, va a llegar rota, pero también va a llegar libre, porque ya no le deberá nada a nadie». Y tenía razón. Gabriela cerró los ojos y por primera vez desde la muerte de su madre no sintió dolor, sintió paz. Don Seferino se puso de pie y extendió la mano para ayudarla a levantarse. «Venga, señora, le muestro su casa». Caminaron juntos hacia la casa grande. Ricardo y Sofía corrían adelante, descubriendo cada rincón con gritos de asombro. La casa tenía 3 habitaciones, una cocina amplia con estufa de leña, sala con muebles de madera tallada, baño completo y un patio trasero con un pozo de agua cristalina. «Aquí vivía su mamá cuando era joven», explicó don Seferino. «Después se fue a la ciudad, pero nunca vendió esto. Lo mantuvo en secreto. Me contrató hace 15 años para que lo cuidara y me pidió que esperara este día». Gabriela recorrió cada cuarto con los dedos temblorosos, tocando las paredes como si no fueran reales. Afuera, el sol empezaba a bajar. Don Seferino le mostró los corrales, los sembradíos, el granero lleno de costales de maíz. Le presentó a los 5 empleados, hombres serios, trabajadores, que la saludaron con respeto y curiosidad. «Ellos saben que usted es la dueña ahora», dijo don Seferino, «y están listos para seguir trabajando. Si usted quiere, claro». «Sí», respondió Gabriela sin dudarlo.
Sí, quiero. Esa noche durmieron en la casa grande por primera vez. Ricardo y Sofía compartieron una habitación con literas de madera. Gabriela se quedó despierta en la suya, mirando el techo de vigas, escuchando el viento entre los árboles, sintiendo que el mundo había dado un giro que nunca imaginó posible. Mientras tanto, a 100 kilómetros de distancia en Guanajuato, Fernando recibía una llamada del banco. La casa principal que había heredado tenía una hipoteca vieja que su madre nunca mencionó, y el pago vencía en 30 días. Carmen revisaba las facturas de luz, agua y predial de su casa del centro. Los números no cuadraban. Sin trabajo fijo no iba a poder mantenerla más de 6 meses. Y Miguel descubría que el terreno con vivienda que le había tocado estaba en litigio legal con un vecino desde hacía años. Iba a necesitar abogados, mucho dinero y mucho tiempo. Pero ninguno de los tres sabía todavía lo que realmente había pasado. Ninguno sabía que la hermana a la que humillaron ahora era dueña de la tierra más rica de la región. Y ninguno imaginaba que muy pronto la vida los iba a poner exactamente donde merecían estar. En el rancho San Vicente, Gabriela se levantó antes del amanecer. Se puso las botas que don Seferino le había dejado. Salió al patio y respiró hondo. El aire olía a tierra mojada, a estiércol fresco, a vida. Y por primera vez en 2 años, desde la muerte de su esposo, Gabriela sonrió porque su madre no la había traicionado. Su madre le había dado la única herencia que importaba, dignidad. Pero lo que Gabriela aún no sabía era que en menos de 3 meses, sus hermanos iban a llegar a ese mismo rancho, no como familia, sino como empleados desesperados pidiendo trabajo en los chiqueros de los cerdos. Los primeros días en el rancho San Vicente fueron de aprendizaje. Gabriela se levantaba con el sol, acompañaba a don Seferino en sus recorridos, observaba cómo revisaba el ganado, cómo daba instrucciones a los trabajadores, cómo calculaba las cosechas. El capataz era paciente, explicaba cada cosa con detalle, sin prisa, con ese respeto que solo se da a quien realmente merece estar al mando. El rancho se mantiene solo si usted lo conoce, le decía mientras caminaban entre los corrales. No por los papeles, sino por la tierra, por los animales, por la gente que trabaja aquí. Gabriela escuchaba todo, anotaba en un cuaderno viejo, hacía preguntas. Ricardo la seguía a todas partes, fascinado con los caballos. Sofía ayudaba en la cocina con doña Remedios, la esposa de uno de los empleados, que vivía en una casita junto al establo, y preparaba tortillas a mano todas las mañanas. El rancho respiraba orden, trabajo, dignidad, y Gabriela empezaba a respirar también. Pero en Guanajuato el aire era muy distinto. Fernando estaba sentado en la mesa de la cocina de la casa principal, rodeado de papeles, facturas atrasadas, avisos de cobranza, estados de cuenta en rojo. La hipoteca que su madre nunca mencionó resultó ser un préstamo viejo que ella había usado años atrás para pagar tratamientos médicos. Y ahora el banco quería el saldo completo, 200,000 pesos en 30 días. Su esposa, Norma, entró a la cocina con una bolsa del supermercado a medio llenar. Ya no alcanzó para todo, dijo con tono seco. Tuve que dejar la carne y el queso. Solo compré lo básico. Fernando no levantó la vista. Ya sé. Ya sabes, eso es todo lo que vas a decir. ¿Qué quieres que diga, Norma? No tengo trabajo. Me corrieron de la constructora hace 2 meses. Las rentas que recibía de los locales ya no las pagan. No hay dinero. Norma dejó la bolsa sobre la mesa con fuerza. Entonces, vende la casa. Venderla es lo único que tengo. Pues también es lo único que nos va a hundir. Fernando apretó los puños. Sabía que ella tenía razón, pero aceptarlo significaba reconocer que todo lo que había planeado, todo lo que había manipulado en aquella reunión secreta con sus hermanos, había sido inútil. En el otro lado de la ciudad, Carmen estaba en su casa del centro hablando por teléfono con el arrendador del local comercial que había rentado para poner una boutique. El negocio nunca despegó, que ahora debía 3 meses. Señora Morales, si no paga esta semana, voy a tener que desalojarla y quedarse con la mercancía. Deme una semana más, se lo suplico. Ya le di 2, no puedo darle más. La llamada se cortó. Carmen dejó caer el teléfono sobre el sofá y se llevó las manos a la cara.
Su esposo, Joaquín, estaba en el trabajo, pero ella sabía que su sueldo apenas alcanzaba para la comida. La casa tenía gastos enormes: predial, luz, agua, gas, y ella no había trabajado en años. No sabía hacer nada más que gastar. Ahora no había nada que gastar. Miguel, el menor de los tres, enfrentaba otro infierno. El terreno con vivienda que heredó resultó estar en medio de una disputa legal con el vecino, quien reclamaba que parte de la cerca invadía su propiedad. El juicio llevaba años y reactivarlo iba a costar más de lo que Miguel tenía. Su novia, Celeste, lo había dejado 2 semanas atrás. «No voy a quedarme con alguien que no tiene futuro», le dijo antes de irse. Miguel pasaba las noches solo en esa casa, medio vacía, con las paredes agrietadas y el techo goteando cada vez que llovía. Había tratado de buscar trabajo, pero sin experiencia real, sin estudios completos, sin contactos. Nadie lo contrataba y lo peor era la vergüenza. Recordaba las risas frente al autobús. Recordaba las burlas. Recordaba cómo había tratado a Gabriela, y ahora él era quien no tenía nada. Un mes después de la muerte de su madre, los 3 hermanos se reunieron en un café del centro de Guanajuato. Ninguno había querido llamar a los otros, pero la necesidad los empujó. Fernando llegó primero con ojeras profundas y ropa arrugada. Carmen llegó después, sin maquillaje, con el cabello recogido deprisa. Miguel fue el último con las manos metidas en los bolsillos y la mirada baja. Se sentaron en silencio. Fue Carmen quien habló primero. «Tengo que vender la casa». Fernando soltó un suspiro amargo. «Yo también». Miguel levantó la vista. «Yo ya ni eso puedo vender. El terreno está bloqueado». Silencio. «¿Cómo llegamos a esto?», preguntó Carmen con voz quebrada. Fernando apretó la taza de café entre las manos. «Porque fuimos idiotas, porque creímos que las casas eran suficiente y no lo eran». «Mamá sabía», dijo Miguel con amargura. «Ella sabía que no íbamos a poder mantenerlas». Carmen lo miró con rabia. «No digas eso. Mamá no pudo habernos hecho esto a propósito». «No», respondió Miguel. «Entonces, explícame por qué no mencionó la hipoteca, ni los gastos, ni los litigios. Explícame por qué nos dejó casas que no podemos pagar». Fernando se frotó la cara con las manos porque quería enseñarnos algo, y lo está logrando. Nadie dijo nada más, pero los 3 pensaron lo mismo. Gabriela, la hermana que despreciaron, la viuda pobre, la que solo recibió un autobús. «¿Alguien sabe dónde está?», preguntó Carmen después de un rato. «No», respondió Fernando. «Desapareció después del funeral. No contesta. No sé dónde vive. Seguro está rentando un cuarto miserable en alguna colonia», dijo Miguel con desprecio, «con el autobús podrido en algún lote». «Pues ojalá», murmuró Carmen, «porque si yo voy a caer, que no sea la única». Pero estaban equivocados, muy equivocados, porque en ese mismo momento, a 100 kilómetros de distancia, Gabriela estaba en el despacho principal del rancho San Vicente, firmando un contrato con un comprador de ganado de Zacatecas. Don Seferino estaba a su lado revisando los números. 100 cabezas de ganado en pie, señora. Buen precio. Van a salir mañana temprano. Gabriela afirmó con mano firme. El comprador, un hombre serio de sombrero tejano, estrechó su mano con respeto. «Es un gusto hacer negocios con usted, señora Morales. Su rancho tiene fama de buena calidad». Cuando el hombre se fue, Gabriela se quedó sola en el despacho mirando el contrato firmado. 100 cabezas de ganado, 300,000 pesos de ganancia limpia. Don Seferino entró con 2 tazas de café. «Lo está haciendo bien, señora. Su mamá estaría orgullosa». Gabriela sonrió apenas. «Todavía me cuesta creerlo, don Seferino. Hace 2 meses dormía en un cuarto rentado y ahora está donde siempre debió estar». Esa tarde Gabriela caminó hasta el límite del rancho, donde la tierra se encontraba con el horizonte. Ricardo y Sofía corrían entre los árboles persiguiendo mariposas. El viento traía olor a pino y tierra seca. Y por primera vez en mucho tiempo, Gabriela sintió algo parecido a la felicidad. Pero su paz no iba a durar mucho, porque en Guanajuato sus hermanos acababan de recibir la noticia. Las 3 propiedades iban a ser embargadas. Fernando tendría que desalojar en 15 días.
Carmen perdería su boutique y su casa en un mes. Miguel sería demandado por el vecino y no tenía cómo defenderse. Y cuando Fernando, desesperado, llamó a un amigo que trabajaba en bienes raíces, el hombre le dijo algo que le heló la sangre. «Oye, ¿no sabías? Hay un rancho enorme cerca de Nombre de Dios que está contratando gente. Se llama San Vicente. Dicen que la dueña es buena, paga bien. Si estás sin trabajo, ve para allá, aunque sea de peón». Fernando colgó el teléfono despacio. San Vicente, Nombre de Dios. Algo en su memoria se movió, pero no logró conectar los puntos. Todavía no. Llamó a Carmen y a Miguel. Les contó. Los tres decidieron ir juntos. No tenían nada que perder. Una semana después, los tres hermanos subieron a un autobús de segunda clase con destino a Nombre de Dios. Llevaban mochilas con ropa vieja, gorras para el sol y la vergüenza aplastándoles el pecho. Iban a pedir trabajo en un rancho. Ellos que se burlaron de Gabriela por heredar un autobús. Y cuando el autobús pasó junto al loteo, donde aún estaba el viejo Chevrolet amarillo, ninguno de los tres volteó a verlo porque ya no importaba. Lo que no sabían era que en menos de 2 horas iban a estar parados frente a la entrada del rancho San Vicente, y que la mujer que saliera a recibirlos no sería una desconocida, sino su hermana. El camino de terracería parecía interminable. Fernando, Carmen y Miguel bajaron del autobús en el kilómetro 42 y comenzaron a caminar bajo el sol de media tarde. Ninguno había traído suficiente agua. Ninguno estaba acostumbrado a caminar tanto y ninguno se atrevía a quejarse porque todos sabían que esto era lo único que les quedaba. «¿Cuánto falta?», preguntó Carmen, limpiándose el sudor de la frente con la manga. El chofer dijo, 5 kilómetros, respondió Fernando cargando una mochila raída al hombro. Miguel caminaba unos pasos atrás con la mirada fija en el suelo. «No puedo creer que estemos haciendo esto». «¿Prefieres que te embargue en la casa y termines en la calle?», le respondió Carmen con dureza. «Ya voy a terminar en la calle de todos modos». Pero al menos no tenía que venir a pedir limosna. «No es limosna», dijo Fernando, aunque su propia voz sonaba vacía. «Es trabajo, trabajo de peón», murmuró Miguel, limpiando corrales, cargando costales, recogiendo estiércol. Nadie respondió porque era verdad. Pasaron junto a un poste de madera donde alguien había clavado un letrero pintado a mano. Rancho San Vicente, propiedad privada. Fernando se detuvo un momento observándolo. Algo en ese nombre le sonaba familiar, pero no lograba recordar de dónde. Siguieron caminando. El sol empezaba a bajar cuando por fin vieron la entrada. Un portón grande de madera con el nombre del rancho tallado en lo alto. A los lados, postes con alambre de púas. Más adelante, los corrales, los establos, la casa principal. Los tres se detuvieron al mismo tiempo. «Es enorme», susurró Carmen. Fernando no dijo nada, pero sintió algo apretándole el pecho. Envidia, rabia y algo peor. La sensación de que él debería estar del otro lado como dueño, no como empleado. Miguel tragó saliva. «Entramos». «No tenemos opción», respondió Fernando y empujó el portón. Adentro, el rancho estaba vivo. 2 hombres reparaban una cerca, otro guiaba un caballo hacia el establo. Más allá, una mujer mayor barría el patio de la casa principal. Todo olía a tierra mojada, a ganado, a trabajo. Un hombre alto, de sombrero de palma y botas gastadas, salió de uno de los corrales y caminó hacia ellos con pasos firmes. Tenía el rostro curtido por el sol, la mirada seria, pero no hostil. «Buenas tardes», dijo con voz grave. «¿En qué puedo ayudarlos?». Fernando se quitó la gorra incómodo. «Buenas tardes. Venimos buscando trabajo. Nos dijeron que aquí estaban contratando». El hombre los observó en silencio, evaluándolos. Vio sus manos suaves, sus ropas de ciudad, sus rostros cansados, pero sin las marcas del campo. «¿Tienen experiencia en el campo?», preguntó. «En construcción», respondió Fernando, aunque sabía que no era lo que preguntaban. Silencio. «No», admitió Miguel, «pero aprendemos rápido». El hombre pareció dudar. «Aquí el trabajo es duro, desde antes del amanecer hasta que se oculta el sol. No es para cualquiera». «Lo sabemos», dijo Carmen, aunque sus ojos delataban el miedo. «Pero necesitamos el trabajo».
El hombre asintió despacio. Está bien, pero quien decide es la dueña. Voy a llamarla. Dio media vuelta y caminó hacia la casa principal. Fernando intercambió miradas con sus hermanos. La dueña repitió: «Seguro es una vieja terrateniente o la viuda de algún ranchero rico», añadió Carmen. Miguel no dijo nada, pero el estómago le ardía de hambre y humillación. Don Ceferino entró a la casa y subió las escaleras hasta el segundo piso, donde Gabriela estaba en su habitación revisando las cuentas del mes. Ricardo y Sofía jugaban en el patio trasero, sus risas colándose por la ventana abierta. «Señora», dijo don Ceferino desde la puerta, «hay 3 personas afuera. Buscan trabajo». Gabriela levantó la vista. 3. Sí, 2 hombres y una mujer de la ciudad. Por lo que veo, no tienen experiencia, pero dicen que necesitan el trabajo. Gabriela dejó la pluma sobre el escritorio. Normalmente don Ceferino se encargaba de contratar, pero algo en su tono le hizo preguntar: ¿pasa algo? El capataz dudó. «No lo sé, señora, pero siento que debería verlos usted misma». Gabriela frunció el ceño, pero asintió. Se puso de pie, se alisó la blusa y bajó las escaleras. Don Ceferino la siguió en silencio. Salieron al patio y Gabriela se detuvo en seco, porque ahí, parados junto al portón, sucios, cansados, con las cabezas gachas y las mochilas al hombro, estaban Fernando, Carmen y Miguel, sus hermanos. El aire se detuvo. Gabriela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Sus manos empezaron a temblar y por un segundo pensó que iba a desmayarse. Don Ceferino la miró de reojo, preocupado. «Señora», ella no respondió. No podía porque sus hermanos no la habían visto todavía. Estaban mirando al suelo esperando, ajenos a todo. Gabriela cerró los ojos un instante. Respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado en su mirada. Ya no era la viuda humillada, era la dueña del rancho. Caminó hacia ellos despacio, con pasos firmes, la cabeza en alto. Don Ceferino la siguió a un paso de distancia, sin entender del todo lo que estaba pasando. Fue Carmen quien la vio primero. Sus ojos se abrieron como platos, la boca se le entreabrió y el color se le fue del rostro. Gabriela». Fernando levantó la vista de golpe y cuando vio a su hermana vestida con pantalones de mezclilla limpios, botas de cuero, una blusa bordada y el cabello recogido con dignidad, sintió que el mundo se le caía encima. No susurró: «No puede ser». Miguel dio un paso atrás como si hubiera visto un fantasma. Gabriela se detuvo frente a ellos. No sonrió, no habló, solo los miró con esa mirada que dice más que 1000 palabras. Fue Fernando quien rompió el silencio con la voz rota. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?» Gabriela inclinó la cabeza apenas con calma. «Vivo aquí». «¿Vives?», repitió Carmen incrédula. «¿Vives aquí en este rancho?». «No solo vivo aquí», respondió Gabriela con voz tranquila pero firme. «Soy la dueña». Silencio absoluto. Fernando negó con la cabeza como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. «No, eso no. Eso no tiene sentido». «La dueña», repitió Miguel con la voz ahogada. «¿Tú cómo?». Carmen dio un paso adelante con los ojos llenándose de lágrimas. Pero mamá te dejó un autobús viejo. Nosotros te vimos, nos reímos de ti. Tú no tenías nada». Gabriela la miró directo a los ojos. «Tenía la llave». «¿Qué llave?», preguntó Fernando desesperado. «La llave que mamá dejó en el autobús, la llave que abría esto». Gabriela extendió el brazo señalando todo el rancho. Las 120 hectáreas, los 350 novillos, los cultivos, la casa, todo. Fernando sintió que las piernas se le doblaban. Se dejó caer de rodillas en el suelo con las manos en la cabeza. No. Carmen se cubrió la boca con las manos llorando. Mamá nos engañó». «No», dijo Gabriela con firmeza. «Mamá les dio exactamente lo que merecían. Ustedes pidieron las casas y las recibieron. Yo no pedí nada y recibí todo». Miguel levantó la mirada con los ojos rojos. «¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué dejaste que nos burláramos de ti?». «Porque necesitaban mostrar quiénes eran», respondió Gabriela con una calma que dolía más que cualquier grito. «Y lo mostraron». Silencio. Don Ceferino.
que había estado observando todo desde atrás. Se acercó despacio y le susurró a Gabriela: ¿Quiere que se vayan, señora? Gabriela no respondió de inmediato. Miró a sus hermanos arrodillados en el suelo de su rancho, sucios, rotos, humillados, y sintió algo extraño en el pecho. No era alegría, no era venganza, era algo parecido al dolor, porque eran sus hermanos, y a pesar de todo seguían siendo sangre de su sangre. No dijo por fin: no se van. Los tres hermanos levantaron la vista al mismo tiempo con los ojos llenos de confusión y esperanza. ¿Qué?, susurró Fernando. Gabriela respiró hondo. Dijeron que venían a buscar trabajo. ¿Es verdad? Nadie respondió. Les pregunté si es verdad, repitió Gabriela, esta vez con más fuerza. Sí, respondió Carmen con la voz quebrada. Sí, necesitamos trabajo. No tenemos nada, perdimos todo. Gabriela asintió despacio. Está bien, los voy a contratar. Miguel la miró sin comprender. ¿Por qué? Porque necesito gente, respondió Gabriela. Y porque quiero que aprendan algo que nunca supieron, lo que cuesta ganarse el pan con las manos. Don Ceferino se acercó y cruzó los brazos. ¿Qué puestos, señora? Gabriela no apartó la mirada de sus hermanos. Fernando, vas a trabajar en los chiqueros limpiando, alimentando a los cerdos. Carmen en la cocina y la lavandería. Miguel en los corrales cargando forraje y reparando cercas. Fernando apretó los puños. La humillación le quemaba el pecho, pero no tenía opción. ¿Cuánto? ¿Cuánto pagan?, preguntó con la voz rota. Lo justo, respondió Gabriela. 100 pesos a la semana, casa y comida incluidas. Si trabajan bien, se quedan. Si no, se van. Carmen lloró más fuerte, pero asintió. Miguel bajó la cabeza. Gracias, susurró. Gabriela no respondió. Solo dio media vuelta y caminó de regreso a la casa. Don Ceferino se quedó con ellos. Síganme. Les muestro dónde van a dormir. Los tres hermanos lo siguieron en silencio, arrastrando sus mochilas con el peso de la vergüenza, aplastándoles los hombros. Y mientras caminaban hacia las casitas de los empleados detrás de los establos, Fernando volteó una vez más hacia la casa principal y vio a Gabriela en la ventana del segundo piso, observándolos, no con odio, no con alegría, sino con algo que él no supo nombrar, pero que se sentía peor que cualquier castigo. Esa noche los tres hermanos se acostaron en catres de lámina, escuchando el viento que se colaba por las rendijas, y por primera vez en sus vidas, entendieron lo que significaba no tener nada. Lo que no sabían era que el verdadero camino apenas comenzaba, porque Gabriela no los había contratado por bondad. Los había contratado para enseñarles algo que solo se aprende con el tiempo, el sudor y la humildad. Y en los próximos meses iban a descubrir si aún tenían corazón para cambiar, o si estaban condenados a seguir siendo quienes siempre fueron. El primer día de trabajo comenzó antes del amanecer. Don Ceferino golpeó la puerta de las casitas de los empleados a las 5 de la mañana, con ese toque firme que no admite excusas. Arriba, el trabajo no espera. Fernando se levantó con el cuerpo adolorido del catre duro. Carmen tardó más, desorientada, sin recordar dónde estaba, hasta que el olor a estiércol y tierra mojada le llegó por la ventana. Miguel salió último, con los ojos hinchados y el orgullo hecho pedazos. Don Ceferino los esperaba afuera, con 3 palas en la mano y una linterna colgando del cinturón. Fernando, tú vienes conmigo. Carmen en la cocina con doña Remedios. Miguel, tú en los corrales. Caminaron en silencio hasta los chiqueros, donde una docena de cerdos dormitaban entre el lodo y la paja sucia. El olor era insoportable. Fernando sintió que el estómago se le revolvía. Don Ceferino le entregó una pala. Limpia todo esto. Saca el estiércol, llévalo a la pila de composta que está detrás del establo. Trae paja limpia del granero y échala en los corrales. Cuando termines les das de comer. Los costales están ahí. Fernando miró la pala. Luego los chiqueros. Luego a don Ceferino. ¿Solo eso? ¿Por hoy? Sí. ¿Y mañana? Mañana lo mismo y pasado también hasta que aprendas a hacerlo bien. Fernando apretó la mandíbula. Quiso decir algo, reclamar, gritar que él no había nacido para esto. Pero la mirada de don Ceferino lo detuvo. Era una mirada que no juzgaba, solo esperaba. Está bien.
murmuró Fernando y entró al primer chiquero. El olor lo golpeó como un puñetazo. Se cubrió la nariz con la manga, pero no sirvió de nada. Clavó la pala en el lodo mezclado con estiércol y empezó a sacarlo llenando una carretilla vieja que rechinaba con cada movimiento. A los 10 minutos ya estaba sudando. A los 20 las manos le ardían de las ampollas. A la media hora tuvo que detenerse para vomitar detrás del establo. Don Ceferino no dijo nada. Solo esperó a que terminara y le señaló la pila de composta. «Sigue». Fernando continuó con las piernas temblando y la espalda ardiendo. Y mientras cargaba la carretilla llena de estiércol bajo el sol que apenas empezaba a salir, pensó en las mañanas en su casa de la ciudad tomando café en la terraza, revisando el celular, sin preocuparse por nada más que decidir qué hacer ese día. Ahora su única decisión era seguir cargando o rendirse. En la cocina, Carmen enfrentaba su propio infierno. Doña Remedios, una mujer bajita de 60 años, con manos como raíces de árbol y una mirada que no perdonaba la flojera, le entregó un delantal y la puso a pelar papas. 30 kilos, dijo sin más, para la comida de todos. Terminas con esto y luego lavas los trastes del desayuno. Carmen miró la montaña de papas con incredulidad. 30 kilos, yo sola. Aquí todos trabajan solos. O aprendes o te vas. Carmen tomó el cuchillo con manos temblorosas. Nunca en su vida había pelado más de 3 papas y ahora tenía 30 kíliras por delante. Empezó despacio, torpemente, cortándose 2 veces en los primeros minutos. Doña Remedios no se acercó a ayudarla. Solo siguió amasando tortillas en la mesa de al lado en silencio. «¿Por qué no me enseña?», preguntó Carmen después de un rato con las lágrimas quemándole los ojos. «Porque no se enseña, se aprende». Carmen apretó los dientes y siguió pelando. Las manos le dolían, los dedos se le resbalaban, pero siguió porque no tenía opción. Miguel, mientras tanto, estaba en los corrales con otros 2 empleados, cargando pacas de forraje desde el granero hasta los comederos del ganado. Cada paca pesaba más de 20 kilos y había que cargar 40. Los otros hombres lo hacían sin esfuerzo, hablando entre ellos, riendo de vez en cuando. Miguel intentaba seguirles el ritmo, pero a la 5ª paca ya estaba jadeando. A la 10ª sentía que los brazos se le iban a arrancar. Uno de los empleados, un hombre joven de nombre Chuy, lo miró de reojo. «¿Estás bien, compa?». «Sí», mintió Miguel cargando otra paca. «No pareces de aquí». «No lo soy». «¿De dónde vienes?». «De Guanajuato, la ciudad». Chuy asintió despacio, entendiendo todo sin necesidad de más palabras. «Ah, ok». No volvieron a hablar, pero Miguel sintió el peso de esa palabra. «Ok». Como si dijera: «Entiendo que no sabes nada. Entiendo que estás aquí porque no tienes a dónde más ir». Y tenía razón. El sol subió despacio, implacable. A las 10 de la mañana, los 3 hermanos ya estaban destrozados. Fernando terminó de limpiar el último chiquero con las manos sangrando por las ampollas reventadas. Carmen apenas había llegado a los 15 kilos de papas y su espalda gritaba de dolor. Miguel había logrado cargar 25 pacas y sentía que cada músculo de su cuerpo estaba en llamas. Don Ceferino pasó por donde estaba Fernando en el mediodía. «¿Cómo va?». Fernando levantó la vista, cubierto de lodo y estiércol. «No sé si pueda continuar». «Claro que puedes», respondió don Ceferino con una voz que sonaba casi amable. «El cuerpo es fuerte cuando el espíritu lo decide». Fernando pensó en esas palabras mientras seguía trabajando. El cuerpo es fuerte cuando el espíritu lo decide. Y algo en él cambió. No era resignación, era aceptación. Al mediodía, los 3 se reunieron en la cocina para comer. Doña Remedios había preparado arroz, frijoles, tortillas recién hechas y un caldo de pollo que olía a vida. Comieron en silencio, sin mirarse, pero compartiendo algo que no tenían palabras para nombrar. «El sufrimiento es el mejor maestro», dijo doña Remedios mientras recogía los platos. «Enseña lo que los libros nunca van a poder enseñar». Esa tarde, cuando el sol empezaba a bajar, Gabriela salió al patio con Ricardo y Sofía. Los niños querían ir a ver los caballos. Don Ceferino los acompañó, pero Gabriela se detuvo en los corrales donde Miguel estaba descargando las últimas pacas de forraje.
«¿Cómo estás, Miguel?» Miguel levantó la vista, sorprendido de que ella le hablara. «Bien, señora», mintió, aunque su cuerpo decía la verdad. «No es fácil, ¿verdad?» «No», respondió Miguel, «pero es justo». Gabriela asintió lentamente. «Eso es lo que tu madre quería que entendieras, que la vida es trabajo, que nada es gratis, que el respeto se gana, no se hereda». Miguel bajó la cabeza. «Lo sé ahora». Gabriela se fue sin decir nada más, pero Miguel sintió que algo había cambiado dentro de él. No era arrepentimiento aún, pero era el inicio. Los días pasaron. 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Fernando aprendió a limpiar los chiqueros sin vomitar. Aprendió a reconocer el sonido que hacía cada cerdo cuando tenía hambre, cuando estaba enfermo, cuando estaba contento. Sus manos se endurecieron, sus uñas se oscurecieron, su espalda se fortaleció. Carmen aprendió a pelar papas con precisión, a amasar tortillas a mano, a cocinar los frijoles hasta el punto perfecto. Aprendió que doña Remedios no era cruel, solo exigente, y que la exigencia era una forma de amor. Miguel aprendió el ritmo del trabajo en los corrales, a reparar cercas, a reconocer cuando un animal estaba enfermo, a trabajar al lado de hombres que no juzgaban su pasado. Y Gabriela los observaba desde lejos, viendo cómo sus hermanos se transformaban lentamente, como si estuvieran siendo moldeados por las manos de la tierra misma. Una tarde, después de casi 2 meses, Fernando golpeó la puerta del despacho de Gabriela. Tenía las manos callosas, el rostro quemado por el sol, los ojos diferentes. «Entra», dijo Gabriela sin levantar la vista de los papeles. Fernando entró despacio, como si no supiera si tenía derecho a estar ahí. «Señora, quería decirle que estoy agradecido por darme esta oportunidad, por no dejarme en la calle». Gabriela levantó la vista. «No te lo doy por ti, Fernando. Te lo doy porque ustedes son mi familia, aunque no se lo merezcan, y porque tu madre creía que había algo bueno en ustedes, aunque estuviera muy escondido». Fernando asintió lentamente. «¿Voy a poder quedarme aquí?» «Sí», respondió Gabriela, «pero solo si continúas trabajando como lo estás haciendo. Solo si aprendes que el dinero y las propiedades no significan nada sin dignidad». «Lo entiendo», dijo Fernando, «y quiero que lo mismo te lo digas a Carmen y a Miguel, que deben entender que su redención no es para mí, es para ustedes». Cuando Fernando se fue, Gabriela se quedó sola en el despacho mirando por la ventana hacia los corrales, y vio a sus hermanos trabajando bajo el sol, sudando, cansados, pero vivos, realmente vivos por primera vez en sus vidas, y supo que su madre, donde quiera que estuviera, sonreía, porque no se trata de herencias, se trata de lo que aprendemos de ellas. Se trata de entender que el verdadero valor no está en lo que dejamos, sino en quienes nos convertimos en el camino.